que le comentó a mi mamá que, bueno, que se preocupaba de que yo era morena y que en Europa pues las bailarinas eran de piel blanca, ¿no? Porque era una cosa muy de prototipo en esa época, ¿no? Yo, es lo mismo que yo, te puedo decir que tenía me había puesto ese límite en la mente, ¿no? De que estaba acostumbrada a ver siempre los videos de grandes bailarinas de otras partes del mundo y había ciertas cosas que yo decía, bueno, tengo un look diferente, ¿no? ¿No? Mi tono de piel, mi cabello, o sea, yo no era, tenía tal vez el físico y las cosas, pero yo aquí no pasaba mucho, que es, ¿no? Es algo muy, muy mexicano que, ¿no? Las morenitas o a todo mundo un comentario positivo es ser güerita, ¿no? Pero era como lo positivo y lo moreno era, tal vez no para todos, pero yo crecí un poco con esa inseguridad en esa época. Y ese tipo de comentarios sí pueden afectar mucho. Y sí te puedo decir que yo en cierto momento también tenía esa inseguridad de que no era la bailarina que yo siempre veía, que tenía otros rasgos también, ¿no? No era la bailarina típica. Puedo decir que también estoy feliz, sí, perdón. No, digo, ¿llegaste a pensar como que eso te iba a hacer una barrera o dudaste de ti o al contrario dijiste, no, yo quiero ser la primera mujer mexicana allá? O sea, Sí, te puedo decir, ya después de muchos años, antes uno no hablaba de esas cosas, que sí yo misma me puse barrera. O sea, yo sí tenía esa inseguridad, sí te lo puedo decir, porque yo, ¿no? De cierta manera también sentía como mi look es más, ¿no? Más rasgos indígenas, lo cual soy orgullosa de eso, pero en el mundo clásico del ballet que yo siempre veía de otra forma y con comentarios de gente, ¿no? De la tez blanca y del cabello más claro, personalmente yo tenía esa cosa dentro siempre y me hacía sentir menos. Sí te lo puedo decir, ahora te lo puedo decir, antes no lo decía, sí lo tenía, pero cuando llego a Alemania y entonces los coreógrafos me empiezan a escoger porque yo tenía algo diferente que las demás bailarinas no tenían y que mis rasgos les llamaba mucho la atención, fue donde empecé a darme cuenta que ser diferente era algo importante y algo bello, y que no tenemos que ser iguales y que no podemos poner solo un prototipo, decir solo esta persona puede llegar a... No, o sea, yo no dudaba de tener la preparación, pero sí te puedo decir que muchas de las partes que me hacían sentir a veces insegura era que yo no era la típica bailarina que veía. Y lo tuve siempre guardado y eso mismo a veces me hacía sentirme insegura. Pero gracias a que llegué a Stuttgart y que mucha gente trabajó conmigo, empecé a darme cuenta que mi tono de piel era lo que le encantaba a la gente, mis rasgos era lo que les gustaba mucho. Entonces empecé a valorar aún más eh, de dónde vengo. Yo no tenía duda de dónde vengo ni que somos maravillosos y que tengo una super cultura, pero sí había esa cosa en mi mente por comentarios que había recibido de algún profesor o de alguna persona, ¿no? De que, ay, eso con tu tono de piel no queda bien porque tal vestuario con una persona de tez blanca que se ve mejor o cosas así. Entonces, sí, puedo decir que en algún momento te afecta, pero lo más importante es darte cuenta que esos mismos límites a veces no lo ponemos nosotros, ¿no? Y entonces hay que buscar de qué manera romperlos y darte cuenta que la belleza de cualquier persona en el mundo es inigualable y no importa dónde vengas, romper con esos estereotipos que teníamos y que en el ballet ahora están cambiando también. Entonces, estoy agradecida que la danza me ayudó también a, digamos, superar esa barrera que me había puesto. claro, wow. Es que no dejaste que esos comentarios o pensamientos tuyos te detuvieran. Eso es fuertísimo. Eso es lo que todos deberíamos aplicar. Nuestras dudas de uno mismo, o sea, tenemos que ignorarlas, hacerlas a un lado, ¿no? Y eso es lo que hiciste. Así que felicidades por eso también. Yo creo que eso es un factor en tu gran éxito. Ahora, regresando pues a México